Bien, amigos, muy buenos días. Hola a todos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes, sobre todo porque tengo la oportunidad de ayudarlos, que es algo que a mí me complace mucho. Miren, este es un ejercicio, un problema que han dejado a algunos amigos de quinto de secundaria en Madre de Dios, me parece. Bien, el problema consiste, yo lo voy a resumir, pero ustedes tienen que leerlo con calma y lo vamos a hacer juntos también. El problema consiste en determinar la cantidad de materiales y el costo de la construcción de una cocina ecológica, una cocina como la que estamos viendo aquí. Esta es una cocina hecha de adobe que se usa en la sierra, puesto que allí las casas son muy pequeñas y en un solo ambiente normalmente tienen todo, tienen sobre todo eh, cocina, tienen comedor, tienen ahí quizás una pequeña sala. Entonces, cuando la madre de familia o alguien está cocinando en la casa, el humo, ¿no? Se expande por todo el ambiente, ¿no? Entonces, de esa manera es que se creó esta solución, como ven aquí, prácticamente con una chimenea, para que los humos, vapores y todo lo demás se eliminen y se eleven y salgan fuera de la casa. Ese es el uso de esta cocina ecológica. ¿Bien? Y es ecológica por los materiales también, ¿no? Sobre todo. Bien, nos piden entonces que calculemos cuánto costaría, ¿no?, poder construir una de estas cocinas. Y para ello hay que saber cuánto de material se necesita, saber su precio y al hacer la multiplicación estaremos encontrando el costo aproximado. Miren, leamos, dice, acá hay un objetivo del programa Cocina Mejorada de Foncodes, ¿no? Y dice, estas cocinas son de fácil construcción por las propias familias. Su base y la estructura, aquí me hablan de dos elementos, base y estructura. Aquí tenemos la base, ¿no? Perdón, la base, la que está aquí, esta, y la estructura prácticamente es la que va a soportar el, la chimenea. Bien, dice su base y la estructura son de adobe y la cámara de combustión es de ladrillo, que es esta es la cámara de combustión, por aquí adentro está, ¿no? ¿Qué más? Los integrantes de la familia Ramos estudian el folleto con las dimensiones de la cocina y los materiales a utilizar. Como es obvio, si hay que hallar una proforma, hay que presentar una proforma, un presupuesto, entonces hay que saber las dimensiones, las medidas, ¿no?, y los materiales. Sin embargo, se preguntan, dice, ¿cuántos adobes de cada dimensión? Es decir, hay dos tipos de adobes diferenciados por tamaño, propuesta en el folleto necesitan utilizar. Esa es una pregunta, ¿correcto? ¿Cuántos adobes se necesitan? Dice, ¿cómo estarán dispuestos los adobes en la base y en la estructura? ¿Cuánto costarán los adobes y dónde les conviene comprarlos si los consignan en dos, si los consiguen en dos ferreterías cercanas? Bien. Yo les sugiero lo siguiente. Bueno, sigamos con la lectura. Dice, como miembro de la Brigada Ecológica, se te solicita orientar a la familia Ramos. Para ello debes elaborar una proforma donde les presentes en forma breve y comprensible la información que requieren para obtener los datos y colocarlos en la base y estructura. Hay una nota importante. El grosor de la argamasa, que quiere decir que es la mezcla de todos estos elementos, para fijar los adobes, es decir, para unirlos, fluctúa entre los 2 y 3 centímetros, el grosor. Ten en cuenta esto cuando calcules el número de adobes. Bien, yo tengo una sugerencia que darles y es lo siguiente. Vamos a pasar por acá. Y es la siguiente. Hay que tratar de resumir y rescatar los elementos que a nosotros nos permitirán comprender el problema y hallar la solución. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a cambiar el grosor, vamos a hacer una cocina de trabajo. Bien, eso está claro. Es una cocina de trabajo ecológica, pero es una cocina de trabajo. Y entonces nos dicen que hay los siguientes elementos. Hay una base, hay una estructura,
y también hay una cámara de combustión. Yo les sugiero que hagan esto para que se familiaricen con el problema, con el ejercicio, y no se asusten, puedan pensar de manera ordenada. Esa es la idea de seguir este consejo. Bien, sigamos. Nos dicen también que la base y la estructura están hechas de adobe, ¿verdad? Todo esto nos va a permitir comprender bien el problema y cómo debemos encontrar la solución. ¿Qué más? Nos habla de que la cocina tiene dimensiones. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son esas dimensiones de la cocina. Y otra palabra son los materiales. Como habíamos visto, si me piden una proforma, entonces yo tengo que saber qué materiales se van a utilizar, en qué cantidades y cuánto cuesta cada uno. Una proforma es lo más parecido a lo que puede ser una receta. Para que me entiendan mejor si es que alguno no identifica bien este término de proforma. ¿Ya? Una receta que contiene, ¿cómo está estructurada una receta? Tiene una lista de ingredientes, la cantidad de esos ingredientes y también, bueno, por lo menos eso es una receta, ¿no? El insumo o ingrediente 1, el ingrediente 2, el ingrediente 3, en qué cantidades, y ya tengo una receta, ¿verdad? Bien, para una proforma, esto lo podríamos convertir en nuestra proforma si solamente le adicionamos otra columna. ¿Cuál? La de moneda, que nos indicaría aquí el costo de este ingrediente, el costo de este y el costo de este. Y al final nos daría un total de proforma, un presupuesto a gastar para construir esta cocina ecológica. Bien, entonces esto es lo más parecido a una proforma. Se puede presentar de muchas formas, pero se sugiere para que sea entendible por cualquier persona que tenga esta estructura. Una columna que diga materiales, bien, materiales, la cantidad y el costo. Bien, de esa manera quien lo lea nos va a entender fácilmente qué es lo que se pide, porque cuando hacemos un trabajo, el trabajo siempre tiene que ser comunicado, del tipo que fuese, tiene que ser comunicado, y para ser comunicado tiene que ser entendible de manera fácil por cualquier persona, ¿correcto? No podemos hacer un trabajo y decir va a gastar 800, pero ¿y 800 en qué? ¿De este material cuánto? ¿Qué cantidad? ¿Y de este otro material cuánto voy a comprar y cuánto cuesta? Esa es la forma de presentar un presupuesto, una proforma. Bien, estas serían entonces lo que yo le llamo las palabras clave que yo le sugiero encuentre para comprender el problema, solamente para comprenderlo. Bien, no puedes resolver un problema si no lo comprendes, tienes que entenderlo, y para eso yo te sugiero que lo desmenuces, eh, lo desagregues en todas las partes necesarias que te permitan entenderlo bien. Algunas personas podrían decir, bueno, yo no necesito que esto sea una palabra clave porque entiendo que necesito las medidas o dimensiones de la cocina. Para otro podría decir, bueno, para mí lo de la base ya está claro, o sea, no sería una palabra clave, no es algo que yo tenga que analizar mucho. Bien, eso varía de acuerdo al conocimiento que uno tiene en ese momento. Bien, entonces las preguntas, ¿cuáles son las preguntas? Una primera pregunta nos dicen, ¿cuántos adobes? Bien. Cuando nos dicen cuántos adobes, nosotros tendremos que imaginarnos de una vez la respuesta. ¿Cuántos adobes? Pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 20.
vamos a llamarle X adobes. Pero esas X adobes, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿En centímetros, en metros, en litros? No, ¿verdad? Son unidades. Bien, entonces tenemos que buscar cuántos adobes en unidades se necesitan. Bien, pero nos preguntan cuántos adobes para la base y cuántos adobes para la estructura. Entonces desde aquí ya estamos viendo que tenemos que hacer, nuestro cálculo tiene que estar diferenciado para base y para estructura. ¿Cuántos adobes se necesitan para la base y cuántos para la estructura? Segunda pregunta, dice, ¿cuál es la disposición o ubicación de los adobes? A nosotros nos hablan de disposición. Vamos a ver acá. Dice, ¿cómo estarán dispuestos los adobes en la base y en la estructura? Bien, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de comprender de una vez, si es que no entendemos, qué cosa es disposición. Disposición, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a ubicar? ¿Cómo los vamos a acomodar? ¿O cómo los vamos a situar? ¿Correcto? Mira, ve, si tú no entiendes la palabra disposición, entonces agarras el diccionario y buscas, de manera que encontrando los sinónimos puedas realmente entender lo que se te está pidiendo. Esa es la idea. No, no hay que asustarse porque es mucho texto, porque hay palabras que no conocemos, no. Simplemente haces esto y organizas todo el problema, lo expresas, lo escribes de la manera que a ti te permita ir identificando qué necesitas saber previamente y qué cosas ya sabes, ¿no? Entonces nos preguntan cuál sería la disposición de los adobes y obviamente nos dicen también la disposición en la base y la disposición en la estructura, que son los dos elementos de la cocina ecológica. Bien. Tercera pregunta. ¿Cuál es el costo de los adobes? Y sabremos entonces, si nos hablan de costo, es que nosotros necesitamos cómo va a ser expresado ese valor, el costo, cómo va a ser expresado. Vamos a suponer que el costo pues le llamamos C. Bien, ¿en qué unidades va a estar expresada C? Obviamente en moneda. Y en nuestro caso en soles, pudiera ser en dólares u otra moneda. Ahora, pero el costo, ¿de dónde proviene el costo? Si tú compras, digamos, 3 polos, ¿no? ¿Cómo sabes el costo? Multiplicas la cantidad por el costo unitario. Entonces, vamos a poner aquí que necesitamos conocer la cantidad, en este caso de adobes, porque nos hablan del costo de adobes, y necesitamos conocer su precio. Bien. Entonces, para conocer el costo del adobe, que es lo que nos están preguntando, ¿no? Sabemos que lo vamos a expresar finalmente en moneda y que para hallar ese costo necesitamos la cantidad y el precio. Como ves, por aquí ya deberíamos tener en algún momento la cantidad, tanto para la base como para la estructura, ¿no? Lo que nos faltaría saber es el precio. Y eso tiene que ser un dato, porque eso no lo fija, digamos, el constructor. El constructor va a comprar o manda a comprar y le venderán pues al precio que tenga, ¿no? No, él no fija el precio. Bien, ¿qué más? Se dice que se sugiera dónde comprarlos. Se supone, se entiende que se refiere a los adobes. ¿Dónde comprar? Vamos a poner así. Los adobes. Y es que en el ejercicio, en el enunciado del problema, leímos de que eh, eh, se disponían de 2 ferreterías, ¿no? Y entonces habría que ver en cuál conviene comprar, ¿no? Vamos a poner ahí, existen 2 vendedores.
Entonces una buena proforma podría indicar todo eso, no solamente la lista de materiales, la cantidad y el precio, y finalmente el costo total, sino también la recomendación de dónde comprarlos por algún motivo, ¿no? Por la calidad del material, quizás ofrecen un descuento, quizás eh, dan el servicio de entregar a domicilio los materiales, ¿no? Bien, eso un buen constructor o un buen trabajo implicaría presentar una proforma con toda esa información. Bien, un dato muy importante, vamos a ponerlo con otro color, es que el elemento que permite unir y fijar los adobes, que se llama argamasa y como veíamos en el enunciado, están hechos de los siguientes elementos, ¿no? ¿Qué es la argamasa? Es una mezcla de barro, ceniza, ichu seco, bosta y agua. Bien, esa argamasa nos dicen que fluctúa entre 2 y 3 centímetros, ¿correcto? Bien, entonces vamos a seguir escribiendo. Argamasa aproximadamente fluctúa entre 2 y 3 centímetros. Estos corchetes, si recuerdas, indican que el número 2, esto es un intervalo. Esto es un intervalo. El, cor, el corchete indica que el número 2 está incluido en el intervalo, lo mismo que el número 3 también está incluido en el intervalo. Bien, esa argamasa es entre 2 y 3 centímetros de ancho, de altura en todo caso. Bien, entonces vayamos a resolver el problema. Pero para ello vamos a primero ver cómo es esta base y cómo es esta estructura. Fíjense, tenemos aquí las dimensiones de lo que es la base, ¿verdad? Aquí nos dice construcción de la base y está diferenciado, aquí está la construcción de la estructura. La base tiene un largo, es una forma rectangular que tiene un largo de 126 centímetros por 83 centímetros de ancho, ¿correcto? Y tiene una altura de 23 centímetros. Esa es la base. Y tenemos que cubrir con estos adobes que tienen dimensiones de 40 por 40, es decir, es un cuadrado, y una altura de 10 centímetros. Con estos adobes tenemos que cubrir esta base. Bien, la pregunta es cuántos de esos adobes necesitamos para cubrir esa base, no solamente en la superficie, en el área, sino también en el volumen, es decir, considerando la altura, que son 23 centímetros. Bien, de manera similar, hay que determinar cuántos adobes se necesitan para la estructura, pero sabiendo que los adobes tienen esta característica, son prácticamente la mitad del tamaño que los adobes para la base. Fíjense que ahora un lado es 40, igual que acá, pero el otro lado es de 20, ya no de 40, ¿correcto? La altura sigue siendo 10 centímetros, pero el ancho es la mitad. Bien, y es que también la estructura, que es este de aquí, este sólido, esa es la estructura, es más, es más pequeña en relación a la base. Fíjese también, tienen que notar esto, que la base es hasta acá, y ahí están los 126 centímetros, ¿correcto? Ahí están los 126 centímetros. Entonces la base es hasta acá, ¿bien? Incluso hasta aquí, todo esto es la base. Y por supuesto, más allá. Bien, entonces la estructura es solamente esta parte, ¿correcto? Es un volumen menor que tiene estas dimensiones. Obviamente el mismo ancho que la base, 83 centímetros, ahí está, 83 centímetros, pero la altura ya es de 39 centímetros y el fondo de 66 centímetros. Son otras las dimensiones. Bien, entonces vamos a calcular el número de adobes que se necesitan para cubrir, perdón, para cubrir
la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver. Bien, entonces primero vamos a analizar cómo determinar, cómo calcular la cantidad de adobes en la base. Bien, vamos a determinar cuántos de estos adobes se necesita para cubrir esta superficie, ¿no? Y lo vamos a hacer de una manera rápida para después hacerlo de una mejor manera, una manera más segura, a través ya de los cálculos numéricos. Bien, entonces la pregunta es: ¿cuántos de estos adobes pueden entrar en esta superficie? Bien, entonces vamos a agarrar los adobes y vamos a tratar de ponerlos ahí. Ahí hay uno, suponiendo que ese mide, como dice acá, 40 por 40, ¿no? Luego 2 y luego 3. Y es obvio porque si cada uno tiene una longitud de 40, ¿no? Es decir, 40, 80, 120, y nos faltarían 6 centímetros por cubrir, ¿verdad? Pero en todo caso irían 3 aquí. Si quisiéramos poner otra fila más acá, entonces tendríamos que agarrar y decir, vamos a ponerlo con otro color, agarro otro adobe por aquí, vamos a ver que salga correcto. Ahí va uno. Se supone que son más grandes, ¿no? Bien, entonces de este lado hacia a lo ancho, vemos que solamente entrarían 2 adobes, porque cada uno mide 40 centímetros, ¿verdad? Entonces 40 más 40 son 80 y nos faltaría por cubrir 3 centímetros. Pero en todo caso, fíjese, acá hay 1, 2, 3. Aquí, obviamente, con otra columna irían 3 más, serían 6. Bien, entonces para solamente cubrir la superficie de arriba necesitaríamos 6 adobes, 6 de estos. Bien, 6 unidades. Sin embargo, sabemos que la altura de estos adobes es de 10 centímetros y la base tiene una altura de 23. De manera que en 23 centímetros solamente podríamos poner 2 adobes uno sobre otro, porque cada uno mide 10. Entonces con la otra capa irían 20 unidades, es decir, necesitaríamos 6 unidades más. Vamos a ponerlo como debe ser, 6 unidades más, ¿verdad? Pero ustedes dirán, pero bueno, ya van 10 centímetros, más 10 centímetros de la otra capa son 20 y esto tiene 23. No olvidemos que hay que poner una junta entre ambas superficies de adobes, que debe tener un espesor de máximo 3 centímetros y mínimo 2 centímetros. Entonces analicemos con 3 centímetros. Entonces sería esta capa que tiene, ¿dónde está? Esta capa que tiene 10 centímetros de altura más esta que tiene 10 son 20. Nos faltarían 3 que corresponderían a la argamasa, ¿correcto? Entonces, si en la primera capa necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 adobes, para la segunda capa necesitaremos lo mismo y serían 12 adobes, ¿verdad? 12 unidades. Bien, y ustedes dirán, pero profesor, ¿y la parte que falta? Esta parte que falta por cubrir y esta parte que faltaría por cubrir, pues bien, sería cuestión de seguir calculando, pero por lo menos sabemos que son 12 unidades para la base, y digamos que son una o dos más para completar, ¿no? Ahora la pregunta es, o ustedes dirán, pero nosotros necesitamos un número exacto, correcto. Lo que estamos haciendo es un cálculo previo, aproximado. Sabemos que como mínimo, bien, como mínimo se necesitan 12 adobes para cubrir la base. Bien, ahora vayamos con la estructura. A ver, la estructura tiene estas dimensiones. Hacia acá son 66 centímetros, que aquí lo dice. Esto es 66 centímetros, ¿correcto? Que es esto también de acá.
y de altura tiene 39 centímetros. Aquí está. ¿Qué más podemos decir? Tiene el ancho, que son 83 centímetros, que es este. Y que aquí lo señala, 83 centímetros. ¿Correcto? Que es esto. Bien, entonces, para ello tenemos que acudir o recurrir a estos adobes que son la mitad de tamaño que los de acá. Bien, este es 20 aquí y aquí es 40. Aquí es 40 y aquí también es 40 y la altura es 10 y la altura también es 10. De manera que solamente una de las dimensiones es la mitad. Bien, entonces, ¿cuántos necesitaríamos? Si son de 20 por 40. A ver, ¿cómo haríamos? En este momento creo que ya es mejor ir al cálculo vía números y no cálculos aproximados para ahorrar tiempo, porque ya el análisis ya está hecho, solamente falta, es decir, el razonamiento ya está hecho, solamente falta hacer los cálculos. Vamos a ver. Miren, hay dos formas de calcular aquí. Vamos a trabajar con la base. Hay dos formas para determinar el número de unidades. Yo puedo trabajar con la superficie, es decir, con el área. Puedo trabajar con área. Y también podría trabajar con volumen. ¿Cuál es la diferencia? La vamos a ver. Trabajemos con área. Entonces, tenemos un área por cubrir. Vamos a borrar esto de aquí. Tenemos un área por cubrir de 126 por 83 centímetros, ¿verdad? Como solamente vamos a trabajar con área, no consideramos la altura. Entonces, el área de la base, vamos a llamarla así, el área de la base, es 126 por 83. En ambos casos son centímetros. De manera que esto nos da, ¿cuánto es 126 por 83? A ver, vamos a ver. Vamos a determinarlo por otro lado. Ustedes por favor vayan haciendo también el cálculo, no solamente del el área de la base, sino también el área del adobe. Bien, entonces el área de la base es 126 centímetros por 83 centímetros y eso me da 10.458. ¿Qué cosa? Centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Bien, ese es el área de la base. Vamos a ver ahora el área de el adobe. El área del adobe. El adobe tiene dimensiones de 40 por 40, ¿verdad? Ahí está, 40 por 40. Como estamos hallando solo área, no vamos a considerar la altura en este momento. Bien, entonces el área del adobe es de 40 centímetros por 40 centímetros. Y eso es igual a, en este caso es más fácil, 1600, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Bien, entonces, si yo tengo que cubrir un área de estas dimensiones, de 10.400, casi 10.500 centímetros cuadrados, con adobes de 1.600 centímetros cuadrados, para calcular el número de unidades, es obvio que tengo que hacer una división, ¿verdad? El área de la base entre el área de los adobes. Y eso es igual a 10.458. Vamos a ponerlo con sus unidades. Siempre hay que trabajar con las unidades, porque si no después se olvidan y la respuesta no es si no se da con las unidades correspondientes, pues no se sabe de qué se está hablando. Bien, entonces, y esto corresponde, esta división es de
6.5 y algo más. Ahora la pregunta es, ¿6.5 qué? Lo sabes, ¿verdad? Si estamos trabajando con unidades del mismo tipo, entonces aquí se cancela y hablaríamos de 6 adobes y medio, los que se necesitan para cubrir esta área. Bien, y si se acuerdan, aquí habíamos determinado que para el área, la superficie de arriba, digamos, es de 6 unidades, pero aún faltaba por cubrir una parte. Bien, ahora sabemos que esta parte de aquí, para cubrir esta parte se necesitaría media unidad más, o sea, medio adobe. Bien, y entonces, si para la superficie nada más necesitamos 6 adobes y medio, entonces para cubrir toda la base, ¿cuántas necesitamos? ¿Cuántas capas? Como la altura es de 10 centímetros y de cada adobe y la base tiene 23, entonces solamente vamos a necesitar 2 capas, ¿verdad? 10 más 10 son 20 y quedarían 3 para la junta, para la unión, que nos dicen que debe ser entre 2 y 3 centímetros. Entonces, si necesitamos, ya sabemos, 2 capas, toda la base tendrá 2 por 6.5 unidades. Vamos a ponerlo con otro color mejor. Y eso es igual a 13 unidades. Bien, entonces, para determinar cuántas, para cubrir la base necesitamos 13 adobes, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hacerlo por volumen. Vamos a ver cuánto nos sale. Diremos aquí lo mismo, el área, perdón, ya no, sino el volumen de la base, ¿a qué es igual? ¿Cómo se calcula el volumen de una figura geométrica? Es multiplicar los 3 lados, ¿verdad? Bien, y los 3 lados son, como vemos aquí, el largo 126, el ancho 83 y la altura 23. Entonces, tendríamos que el volumen es de 126 centímetros por 83 centímetros por 10 centímetros. 23, ¿verdad? 23 centímetros. Y eso nos da, eso ya lo tengo calculado, ¿cuánto sale? Eso nos da, a ver, vamos a determinarlo, 126, es decir, 10.458. Aquí está, 10.458, porque ya tenemos este producto. Hay que multiplicarlo por 23. Por 23. Y eso me da 240.354. 240.534. ¿Qué unidades? Como todos son centímetros y está multiplicándose 3 veces al cubo. Además estamos hablando del volumen. Las unidades de volumen siempre son en centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, ¿no? Bien, es una unidad de volumen. Sin embargo, yo quiero aquí que noten lo siguiente. La altura es de 23 centímetros, pero como saben, hay una argamasa que debe ser entre 2 y 3 centímetros, de manera que el volumen de adobes que necesitamos, que es lo que estamos calculando, lo que queremos calcular, cuántos adobes se necesitan, el volumen en adobes solamente será de 2 capas, es decir, 10 más 10 son 20, ¿correcto? Entonces no necesitamos incluir los 3 centímetros de argamasa, bien, porque estamos calculando el número de adobes. Entonces la argamasa la eliminamos y nos quedarían las 2 capas de adobes, cada una de 10 centímetros serían 20. Entonces aquí lo que hay que hacer, en vez de multiplicarlo por 23, hay que multiplicarlo por 20, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Ojalá que ustedes lo hubiesen captado antes de que yo haga el análisis.
Entonces el resultado sale 209.160 centímetros cúbicos. Y ahora sí nos echamos a calcular el volumen de los adobes. ¿Cuál es el volumen de los adobes? Si tiene 40 centímetros, es un cuadrado. Vamos a ponerlo bien. ¿Qué pasó? Aquí está, regresamos. 40 centímetros por 40 centímetros por... ¿Cuánto tiene de altura el adobe? 10 centímetros, ¿no? Entonces, el volumen, en este caso de adobe, sería de... con 3 ceros. Sería de 16.000 centímetros cúbicos. ¿Cuántas unidades de adobe se necesitan para cubrir este volumen? ¿No? Si cada uno tiene un volumen de 16.000 centímetros cúbicos, pues eso lo calculamos haciendo un cociente, ¿verdad? Dividiendo el volumen de la base entre el volumen de los adobes, y eso es igual a 209.160 centímetros cúbicos entre 16.000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es el resultado? Vamos a calcularlo. 209.160 entre 16.000. Y eso me da 13.07. Prácticamente, vamos a ponerlo. Podemos decir entonces que la cantidad de adobes que se necesitan para la base es de 13 unidades, ¿verdad? Y como ven, hemos llegado a la misma respuesta. Y es obvio porque el cálculo está correcto. 13 unidades. Les dejo a ustedes entonces determinar el volumen para la estructura.